Thank you so much. Muchísimas gracias. Me gusta mucho estar aquí en Bilbao. Realmente me parece que ha habido ya una serie de discusiones interesantísimas y unas ideas muy hermosas. Y realmente estoy pensando que el mundo es muy complejo y tenemos formas muy diferentes de pensar, de canalizar todo esto. Y vemos ya también que hay otro tipo de posibilidades. Y cuando os veo aquí a vosotros todos los días, realmente esto puede asustar un poquito también porque vemos que hay una serie de retos muy complejos que tenemos que afrontar. Todos los días vemos cosas nuevas, cosas maravillosas. Vemos, por ejemplo, muchísimos avances en muchas disciplinas, tales como medicina, otro tipo de temas. Y vemos realmente que no sabemos nunca realmente, por ejemplo, nuestros estudiantes, nuestros amigos, nuestros colegas aquí, cómo interpretan el mundo que nos rodea, qué es lo que ven realmente. Queremos preparar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, de la forma mejor que podamos para que puedan construir sus vidas en ese mundo en el cual están viviendo, para que luego puedan vivir unas vidas completas como adultos. ¿Qué es lo que podemos hacer con respecto a esto? Aquí vemos que no hay una respuesta fácil para todo ello y vemos en este momento pues que podemos tener a veces las intenciones mejores y las cosas no salen como queremos, pero no tenemos que dejar de intentarlo. Tenemos que fijarnos en que hay muchas cosas buenas en el mundo y tenemos que pensar en cómo mejorarlas aún más. Y cómo preparamos a los estudiantes en las escuelas, por ejemplo, que se están preparando para un trabajo que quizás ni siquiera exista porque está todo cambiando muy rápidamente. Incluso, por ejemplo, los retos que yo tengo que asumir con mi ordenador, pues son unos retos que a veces yo no puedo asumir porque la tecnología está cambiando de una forma tan rauda que vemos que lo que tengo que hacer es adaptarme y lo hago como puedo, pero realmente pues bueno, a veces he tenido que recurrir a mis hijas para que me envíen los emails, para que me ilustren sobre el uso de Word, para que me ayuden realmente y después realmente pues bueno, me tuvieron que enseñar incluso a enviar un fichero que para mí resultó bastante duro al principio, pero al final todo es una cuestión de formación. ¿Qué podemos decir acerca del mundo hoy? ¿Cómo es el mundo hoy en día para las personas jóvenes, para la gente joven? Es un mundo muy confuso, ¿no? Hay cosas maravillosas, hay cosas realmente que van ampliando nuestros horizontes. ¿Dónde podemos encontrar nuestro lugar? ¿Qué es lo que podemos hacer? Estamos escuchando realmente, estamos escuchando a nuestros estudiantes, estamos oyendo lo que dicen, estamos oyendo todo esto. Lo que hago ahora realmente pues es una especie de paradigma de esos proyectos que hemos empezado desde cero. Aquí realmente tenemos el día de, tenemos que retrotraernos para encontrarnos hace muchísimo tiempo. Todas las cosas no eran maravillosas, pero las cosas eran diferentes realmente. ¿Y qué es lo que puede ocurrir a continuación? Pues no lo sabemos. Realmente es que no lo sabemos. Realmente no podemos predecir cómo van a cambiar las cosas y si van a cambiar muy rápidamente y realmente no podemos predecir las posibilidades que tienen determinadas cosas de ocurrir. A veces tenemos también que ser muy cuidadosos con las experiencias pasadas que tenemos y queremos realmente aprender algo más. ¿Qué es lo que queremos crear para el futuro? ¿Cómo podemos crearlo? Y en ocasiones yo, por ejemplo, cuando he impartido clases he pensado, no podemos cambiar el pasado y las cosas que han ocurrido han ocurrido. Y realmente esto, bueno, pues es bastante bueno porque también tenemos recuerdos bonitos del pasado. Pero aquello que ha ocurrido, que sea para nosotros horrible, no podemos cambiarlo, pero sí podemos crear el futuro. Todos nosotros podemos jugar un papel en la creación del futuro. ¿Y cómo podemos preparar a nuestros estudiantes cuando ni siquiera sabemos cómo es el futuro? Ni siquiera lo sabemos, ni siquiera sabemos qué es lo que ellos ven cuando van, por ejemplo, a Instagram, a todas las redes sociales en las que se ven inmersos estos días, porque la comunidad que tenemos es muchísimo más amplia y tenemos, por ejemplo, amigos con personas que jamás hemos visto y estamos chateando en este momento incluso ya prácticamente cara a cara, viendo las expresiones de la cara. Vemos en este momento que la gente simplemente con un clic, con una tecla, pueden conectar con alguien, pueden trabar amistad con alguien. Y realmente, ¿qué es aquello a lo que estamos aspiramos? Desde luego, no queremos ser intrusos en la privacidad de nuestros alumnos, pero queremos realmente un sistema
en el cual tenemos que pensar qué tipo de entorno queremos proporcionar y tenemos también que reflexionar acerca de las fuerzas culturales, tal y como he mencionado ayer, y tenemos que despertar a esas fuerzas culturales que también nosotros somos, pero nosotros las utilizamos para maximizar aquello en lo que podemos convertir el futuro, y también tenemos que pensar en nuestro entorno, en el ambiente. Estamos aquí en un entorno, por ejemplo, hermosísimo, en este edificio aquí, y vemos aquí que tenemos estas páginas web visuales y vemos también que el entorno apoya nuestro aprendizaje. ¿Qué tipo de aprendizaje podemos crear para apoyar el aprendizaje de nuestros alumnos? Y si, por ejemplo, ellos sienten miedo, el contexto del miedo puede adoptar tantísimas formas. Esto puede ser adoptar la forma, por ejemplo, de un patio de juegos. Hay tantísimas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, a Jim Roll diciéndome, pues estamos viendo que el mundo puede ser un mundo realmente peligroso y un mundo resbaladizo, entendiendo que, por ejemplo, tenemos que abordar los mismos peligros que alguien aborda en la selva con unos gorilas. Tenemos también que definir el lenguaje, cómo podemos entender lo que están pensando los alumnos, y realmente para ello pues tenemos que construir confianza en nuestro ambiente, y en nuestro papel de educadores vamos a escuchar realmente a lo que los alumnos dicen. No vamos a tener una actitud de juzgar lo que estaba diciendo. ¿Cómo podemos construir dicho entorno? Esto es algo importantísimo. Realmente queremos dar oportunidades a nuestros alumnos para que jueguen un papel bastante seguro. Vemos que nos sentimos todos seguros aquí, y tenemos también que sentir la confianza de que estamos haciendo lo que hacemos. Y vemos realmente que podemos salir fuera de casa y vemos que ni siquiera podemos predecir lo que va a ocurrir ahí. Es decir, no tenemos un entorno seguro como esperábamos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tenemos que esperar también un respeto a la privacidad, pero hay que hacerles saber de que hay bastantes cosas que son difíciles y complicadas allá afuera, y que realmente ellos lo ven de forma muy diferente a la forma en que lo vemos nosotros. Y también, evidentemente, necesitamos un modelo de cultura. Podemos configurar un modelo, podemos hacer un modelo cuando tenemos miedo a veces de hacerlo, y en ocasiones podemos resolver problemas, pero no podemos aportar todas las soluciones para estar completamente seguros. Y, por ejemplo, recuerdo a otro niño que me contó que cuando su madre estaba embarazada, le hablaron de diferentes formas en las cuales la gente puede quedar herida, y él pensaba, ¿cómo voy a saber si mi madre va a estar bien? ¿Cómo voy a saber si mi madre no va a morir cuando dé a luz a este bebé? Es decir, vemos que hay ocasiones en las cuales la gente siente miedo, y no puedo yo garantizar que todo va a salir bien, porque nadie puede. Y si ese niño viene en la escuela y me lo está contando a mí y me dice, sabes, tu mamá te tuvo a ti, tú eres un niño sano, tú naciste de forma muy segura, tu mamá sigue estando sana, y realmente no ves que tu mamá va a menudo al doctor a hablar acerca de este nuevo bebé, y el niño me dice, sí, tiene muchas citas médicas. Entonces, tú no te das cuenta que tu mamá está haciendo todo lo que puede para cuidar de sí misma y para dar a luz de forma segura a este bebé. Por lo tanto, yo lo que pude hacer es realmente darle confianza. Desde luego no pude hacer mucho más, pero en ocasiones, pues bueno, empleé las mismas armas que empleamos cuando queremos dar una seguridad a un amigo, por ejemplo, pero no podemos tampoco evitar la decepción. Y ya el niño tiene que entender que el mundo puede ser un mundo difícil en cualquier momento. ¿Y cómo podemos hacer que la gente pueda entender esto? ¿Cómo podemos hacer que la clase, que el aula sea un entorno seguro para los alumnos, en los cuales podamos entender mejor qué tienen en su mente, qué es lo que les preocupe, de forma que podamos ayudarles a avanzar de manera positiva? Vemos que a partir de ahora no sabemos qué es lo que va a ocurrir, ni hoy, ni esta noche, ni mañana. Quizás haya cosas pues excitantes y maravillosas que nos vayan a ocurrir. Y vemos que nosotros realmente, pues por ejemplo, tenemos que pensar que tenemos que construir ese futuro a partir de ahora. No podemos realmente hacer todas las cosas que desearíamos, pero sí todo aquello que está en nuestra mano para poder avanzar. Es importante, por ejemplo, la forma en la que hablamos a los niños. Es importante como, por ejemplo, yo en este Bilbao tan hermoso, y cuando he estado, por ejemplo, en el Casco Viejo, he visto, por ejemplo, a niños muy pequeñitos que estaban bailando o que estaban coreando el son de la música que se estaban oyendo allí, y los vemos como sonríen, por ejemplo, de oreja
oreja a oreja. ¿Por qué ese cambio? No observé ningún tipo de preocupación, no observé ningún tipo de dolor en esa cara de esos niños. ¿Qué es lo que podemos hacer para despertar la curiosidad de esas mentes, para que siga floreciendo, para que continúe siendo más creativa? Y realmente pues podemos ser más creativos y no tenemos por qué hacer lo que la gente ya ha hecho 1000 veces antes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando los estudiantes crecen, cambian y se dirigen a sus últimos años. Y en Australia, por ejemplo, probablemente tenemos una concepción diferente en los últimos años de lo que era antes la escuela, como en otros países, aunque la presión sobre los estudiantes ha sido enorme, sobre todo de cara a qué carrera van a elegir en la universidad, a qué tipo de trabajo van a escoger más adelante. Los estudiantes suelen pensar, bueno, pues en este momento, ahora en la escuela, en el colegio, yo sé lo que los profesores esperan de mí, simplemente voy a tener que hacer lo que ellos me dicen, y entonces lo que hacen es entonces cerrarse y ser más dependiente. Pero hay gente que dice, no, yo ya sé lo que quiero hacer y realmente lo que quiero hacer es mostrarme como una persona independiente, como un niño independiente, y realmente pues me quito la máscara. La máscara es un tema bastante interesante. Vamos a pensar en todas esas máscaras tan hermosas de Venecia, en todo el significado que tienen. Vemos que también, por ejemplo, las máscaras nos las ponemos pues en el carnaval, en fiestas, hay todo tipo de máscaras, pero por ejemplo hay adolescentes que llevan máscaras, una máscara que es muy compleja, y vemos que es una máscara para que el mundo la vea. Vemos que aquí tenemos la máscara que llevan los adolescentes y tenemos ahí un profesor que está en el fondo de todo esto, ofreciendo unas explicaciones demasiado abstractas, demasiado complejas, pero realmente eso es lo que se hace, y en diferentes formas los profesores, desde luego no con malas intenciones, lo que hacen es cerrar a los alumnos, porque simplemente lo que intentan es responder a las expectativas que se tienen de ellos, y vemos que realmente ellos tienen que hacer aquello que están escuchando. Vemos aquí que tenemos niños que son muy creativos y que se están cerrando, y que después lo que hacen es a veces inventar historias que en ocasiones no tienen ningún tipo de sentido, pero bueno, es divertido también hacer el seguimiento. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Vemos realmente que esto puede ser como una especie de chimenea, una especie de tolva que tenemos en la cocina, chimenea que está completamente abierta, y vemos que aquí puede haber tanta diversión creando esto, como por ejemplo cuando se está danzando en la plaza, como yo he visto ayer. Y vemos realmente que ese tipo de túnel, de tolva, de chimenea, en la cual ellos se han metido cuando van al colegio, se estrecha más y más. Y vemos también que realmente esto lo utilizan sobre todo cuando tienen que juzgar y evaluar lo que pueden ocurrir más adelante. En ocasiones se dan cuenta que ya sus fronteras se están estrechando, sus límites se están estrechando, y no disfrutan realmente de la libertad. Y vemos que una vez que estás en ello, puedes realmente ver que esa tolva, esa chimenea, ese túnel se puede abrir. Vemos que hay diferentes ideas, que se pueden captar diferentes experiencias, diferentes ideas, y que se puede ser creativo inventando diferentes cosas, diferentes historias. Hay que darle confianza a la gente. Desde luego, en la vida siempre va a haber determinadas fronteras y límites, y en ocasiones realmente pueden ser bastante inseguras o quieren protegerte por diferentes razones, pero lo que hay que ver es aquel movimiento que se está produciendo dentro de dicha frontera, y esto conecta realmente mucho acerca de lo que yo estaba diciendo antes sobre el pensamiento y sobre lo que ha ocurrido en el pasado. Aquí tenemos el dibujo de un niño bastante pequeño acerca del pensamiento. Es un niño de 7, 8 años que hizo esto, y realmente sí que el pensamiento nos da ideas de nuestro cerebro, que utiliza ideas viejas para al final crear ideas nuevas, es decir, para adaptarnos a situaciones nuevas. Y tenemos aquí un niño pequeño que está pensando acerca de esto, y con esto nos retrotraemos a una transparencia y una frase de Lilaya Bosch: necesitamos realmente escuchar. A veces hablamos mucho más que lo que escuchamos. ¿Qué tipo de estrategias podemos utilizar para todo esto? Y en este momento lo que voy a hacer es repasar unas cuantas, y vemos que tenemos cosas diferentes que yo he extraído de las ideas de la gente esta gente maravillosa que ya hace todas sus presentaciones aquí. Y lo que he hecho ha sido listarlas aquí, sobre todo con estas escuelas que parten de cero, y de otras personas también que han ofrecido ideas divinas aquí. Y
Esto procede de un trabajo de una escuela de Australia en la cual preguntaron qué era lo que es real en este mundo, qué es lo que es real, qué es lo que es verdadero, por qué miente la gente. A veces mentimos porque pensamos que es lo más adecuado y así estamos haciendo feliz a alguien, o mentimos porque nos apura mucho y porque no queremos admitir, bueno, pues he estado mintiendo y me metería en un buen lío si lo reconoce y bueno, realmente podría decir, yo miento porque realmente quisiera haber llegado aquí más pronto, pero en fin, todos tenemos aquí razones diferentes, pero a veces este tipo de cosas son muy dañinas, las mentiras pueden ser muy dañinas y a veces lo que vemos y percibimos como verdad, por ejemplo, en los medios de comunicación, no es tan verdadero. Y vemos aquí canales de televisión en los cuales confiamos. Tenemos ahí unos periódicos que tienen buena reputación y vemos también, por ejemplo, que reflejan cosas que unos políticos hicieron en el pasado y vemos que siempre es algo que es auténtico, siempre es algo que puede ser fidedigno. El mundo es tuyo, el mundo es nuestro. Lo que podemos hacer de aquí al futuro puede configurarlo. Y nos dicen siempre la verdad. Y si pensamos, por ejemplo, en los medios de comunicación, tenemos los medios de comunicación. Aquí tenemos cosas que ya han cambiado. Los medios de comunicación han cambiado tantísimo con todos los tipos de mecanismos sociales y hay tantas cosas nuevas que se han aplicado aquí. ¿Y quién realmente es el dueño de todo esto? Estas grandes redes de comunicación, ¿quién está controlándoles? Son personas que están proporcionando realmente la información más exacta, precisa. Actualmente sería una pregunta que tenemos que plantearnos. ¿Cómo sabemos realmente si, por ejemplo, hay un tema con el que no estamos familiarizados, qué es aquello que es real y qué es aquello que no? Y, por ejemplo, ¿qué hay de aquellas personas que están protagonizando los medios de comunicación? Podemos decir las formas, podemos adoptar una forma muy diferente al enunciar cualquier tipo de mensaje. Podemos realmente abordar de forma muy diferente una enfermedad de una persona. Podemos tener también tener una percepción muy diferente. ¿Qué es lo que hacen las fuentes de información para averiguar aquello que es real? Y las noticias están manipuladas, las noticias que recibimos están manipuladas en diferentes formas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo lo sabemos? Las imágenes pueden comunicar la verdad también o lo contrario. En ocasiones hay imágenes que pueden ser divertidas, hay otras que no lo son tanto. Bueno, esto es algo en lo que podemos pensar. Tenemos aquí una especie de rompecabezas. ¿De qué otra forma podríamos pensar o mostrar algo en maneras diferentes? Las cosas pueden cambiar de forma muy rápida y pueden aparecer siendo diferentes a lo que realmente son. ¿Cuál es la verdad? ¿La verdad para quién y por qué? Esto realmente es el tipo de imagen que solemos ver muy a menudo en los periódicos, cuando hay personas que tienen que ir de un país a otro por todo tipo de razones, pero realmente lo importante es la historia que se cuenta. ¿Esta historia procede de los labios de las personas que están en el bote o de las personas del país que han abandonado o de las personas del país al que quieren llegar? Es decir, tenemos que pensar en el titular con respecto a esta imagen. ¿Y qué os parece esta imagen? Fijaos en esta imagen durante un momento y quizás alguien pueda decir qué tipo de titular podría dar esta imagen, qué tipo de encabezamiento. Vemos muchas imágenes de estas en los periódicos. Vamos a pensar realmente en lo que más importa aquí para poder crear ese titular. Y si ponemos realmente un pie de foto por debajo, quizás se pueda dar más detalle acerca de ello. Bien.
Realmente, si os fijáis simplemente en este fragmento de la imagen y no la fotografía que está vista al principio, ¿qué diríais? ¿Cuántas veces las imágenes editan cuántas veces editan una serie de imágenes que no reflejan toda la realidad? Y si nada más viéramos esta parte y vamos otra vez a la imagen original. Bien, esta era la imagen. Esta era la imagen captada en la fotografía, pero realmente, por ejemplo, si nos fijamos en este, nos centramos nada más en esta, que es la que he ofrecido en segundo lugar, o por ejemplo estas, son historias muy diferentes, ¿no? Pero todos pertenecen a la misma imagen. Y realmente antes he hablado de las vías, de los caminos y de los huecos, de las lagunas. Aquí, por ejemplo, tenemos también una serie de lagunas. Lagunas referidas al pasado, lagunas sobre algunas partes de aquello que queremos comunicar, que puede hacer muy difícil todo ello. Luego tenemos esta misma imagen, pero utilizada de formas diferentes. ¿Qué es lo que quieren decir con ello? Y esto es como los estudiantes ven el mundo, esta es la forma en la que nosotros vemos el mundo, ponemos imágenes a la gente y vemos realmente que esto procede de diferentes países y realmente pues qué es lo que estamos oyendo de los mensajes que estamos escuchando, porque podemos oírlo de diferentes fuentes y las imágenes también, dependiendo de qué fragmento de la imagen veamos, puede proporcionarnos una información muy diferente y lo mismo ocurre con las noticias. Esto es lo que ocurre y vemos que eso también podría ocurrir pues con mi trabajo, con los estudiantes y por ejemplo incluso cuando yo trabajo con el ordenador a veces borro cosas, elimino cosas y realmente pues bueno, queremos controlar lo que hacemos, pero realmente si lo estamos transmitiendo a alguien más, vemos que realmente pueden ser interpretadas de una forma diferente. Una de las cosas que yo creo realmente que puede ayudarnos a entender el mundo de formas diferentes es entender al otro. Hay gente que, por ejemplo, hace cosas que nosotros jamás haríamos. ¿Por qué las hacen? Podemos intentar realmente entenderlos. Hacen cosas en ocasiones que son completamente incomprensibles para nosotros. ¿Y qué pasa realmente con el resto? Hay razones que impulsan a que hagan estas cosas y todos sabemos que en ocasiones hacemos cosas que las haríamos de forma diferente o diferente a los demás o de más de una manera, pero en ocasiones no sabemos cómo los demás las hacen. Si queremos entenderles con más claridad, realmente quizás esto ayudaría, sobre todo si no juzgáramos al principio porque todavía no conocemos la razón por la cual hacen esto. ¿No sería mejor realmente hacerlo así? Sobre todo, por ejemplo, con los niños cuando están jugando. Ellos no tienen por qué jugar el mismo juego de la misma diferente y no tenemos por qué juzgar a una persona por su apariencia, por nuestra primera impresión. Los niños son niños. Nosotros los adultos también nos tenemos que dar cuenta de lo mismo. Las diferencias no siempre tienen por qué ser malas. La diferencia puede ser estupenda. Gente con ideas diferentes a las nuestras. Y eso puede ser muy enriquecedor. Y eso no quiere decir que los demás sean mejores o peores. Por consiguiente, comprender a los demás es algo esencial. Y también, por supuesto, las interacciones y las relaciones son muy importantes. ¿Qué hacemos en situaciones en las que nos sentimos inseguros? ¿Cruzamos el puente, vamos al otro lado o nos parapetamos y nos protegemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Por qué no intentar encontrar nuevas formas de comunicación para los demás? Y si intentamos comprender al otro, en primer lugar tenemos que conocernos a nosotros. ¿Qué nos pone nerviosos? ¿Qué nos alegra? ¿Qué nos hace sentir seguros? Tenemos primero que conocernos y valorarnos a nosotros mismos. Si nos conocemos a nosotros, también quizá así podremos saber qué importa para los demás. Así quizá también podremos marcar la diferencia. Los niños también, cuando hablamos con ellos, decimos, bueno, a veces se trata de saber cómo intentan conocer las cosas. ¿Qué veis, qué sentís cuando miréis a la gente a vuestro alrededor? Eso les decimos a los niños. Y entonces podemos hacer rutinas como estas. Una niña dijo, yo quiero pintar en amarillo porque somos gente brillante y queremos brillar como el sol en nuestra familia. Y quiero hacer mis pinturas y colorearlas en amarillo. Cada uno podemos interpretar las cosas de una forma diferente. Y todos podemos tener distintos puntos de vista, mirar las cosas desde otro ángulo. Y cómo conocer
conocer mejor las cosas, tenemos que meternos bajo la piel de la gente y de las cosas. Pero la identidad muchas veces es algo complejo. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Quizá, ¿por qué no presentaros a gente a quien tenéis al lado? Podríamos hacer lo mismo, ¿verdad? Ahora mismo. Y eso es lo que hacemos en la vida, ¿verdad? Si conozco a alguien por vez primera en esta conferencia, todos pasamos por eso, ¿verdad? Nos presentamos y preguntamos a la otra persona quién es. ¿Lo habéis hecho con vuestros compañeros? ¿Algún voluntario quisiera decirnos quién es? ¿Alguien quiere identificarse? ¿A quién le gustaría identificarse y decirnos quién es? No seáis tímidos. ¿Sí? ¿Algún voluntario? ¿No tenemos voluntarios? Bueno, pensad en ello. Quizá a la hora de la comida pensad en cómo os vais a presentar a esa persona desconocida. Si tuviese que presentarme, bueno, depende de dónde esté, ¿verdad? Lo haré de una forma diferente según dónde esté. Cuando, por ejemplo, cómo me presenté a mi familia política, o cuando voy a una ciudad nueva, o cuando llega un estudiante nuevo, ¿cómo se presenta al resto de sus compañeros de clase? Primero mira a su alrededor y dice, ¿voy a encajar bien aquí con estos compañeros? Es interesante pensar en ello. O incluso podríamos decir, soy madre, soy una hija, soy madre, soy hija, me encanta leer. Me encanta el chocolate, no lo sé, podríamos presentarnos de esta forma, pero claro, será diferente según con quién estemos. Habrá cosas que no querremos mostrar. Puede que haya cosas tristes en mi vida, por ejemplo, quizá puede que tenga ganas o no decir soy quizá viuda o he tenido problemas de salud. Y puede que muchas veces pues no queramos hablar de ello, así que yo muchas veces simplemente prefiero presentarme y decir, bueno, pues aquí estoy, me siento bien. Y por ejemplo, cuando estoy con estudiantes y en escuelas, creo que, claro, yo he aprendido siempre tanto de los niños y de los estudiantes y de sus ideas y de sus teorías. Hay tantos elementos diferentes en la vida. Yo sigo aprendiendo constantemente de la gente, de los estudiantes y de mis hijos. Pero ¿quiénes somos? ¿Y quiénes son los estudiantes de nuestra clase? ¿Quiénes son ellos? ¿Los conocemos bien? ¿Hasta qué punto? ¿Y cuántas historias sin contar hay ahí? Vienen de otro país, de un pasado difícil, han tenido que abandonar quizá sus países de origen, hablan otra lengua en su casa, ya sea inglés, castellano, francés o alemán. Claro, todos hablan bien, pero ¿comprenden las sutilezas del significado cuando yo les hablo? Por ejemplo, saben que es importante ser un buen estudiante en la escuela, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Estar ahí sentado, calladito y levantar la mano con educación, por ejemplo? Sí, todo esto es muy importante. Utilizamos, como decía, distintas rutinas. David Perkins, por ejemplo, nos hablan de la complejidad y algunas rutinas con las que estamos trabajando son muy útiles. Algunas con las que trabajamos es la de la complejidad de la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo y quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo has llegado a convertirte en la persona que eres? ¿Cómo has llegado a convertirte en esa persona? ¿De dónde vienes? ¿Y qué nos conecta? ¿O qué puede todo esto querer decir en este mundo cambiante? Muchas veces hay gente de distintas razas, distintas religiones, distintas culturas. Si, por ejemplo, en Australia
hay mucha gente que trabaja en los asuntos sociales, y muchas veces hay gente que intenta encontrar financiación y claro, pues si vives en una zona pobre, por ejemplo, esa escuela recibirá más financiación. Así que al final nos vemos mediados por el lugar en donde hemos nacido, en donde vivimos y quizá de dónde venimos ya dice algo de nosotros. Nuestros logros se van a medir según el coche que conducimos, cómo nos vestimos, cómo nos convertimos en quienes somos. ¿Y qué significado puede tener todo esto en un mundo cambiante como el nuestro? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Así que primero tendríamos que identificarnos. Si yo quiero que los demás sepan quién soy, ¿qué es lo que a mí me identifica? Quizá tengo más de una sola identidad. Ya hemos hablado de ello. Por ejemplo, tengo una religión, voy a la sinagoga, a la mezquita, a la iglesia, soy budista o ateo. Puede haber tantas creencias, tantos credos, y todo esto puede ser muy importante para cada uno de nosotros, pero esto no nos hace mejores ni peores, simplemente somos diferentes y simplemente podemos hablar lenguas diferentes, tener un color de piel diferente, y eso simplemente forma parte de nosotros. Y muchas veces simplemente hay que darse cuenta de que somos diferentes, pero no por ello nadie es mejor que los demás. ¿Y tú quién eres tú? Pensemos en los demás. ¿Qué sé de los demás? ¿Cómo conocer más de alguna persona? ¿Cómo llegar a conocerla mejor? Hablemos por ejemplo, de las cosas que compartimos, de las cosas que nos gustan. Consideremos también, claro, que todas estas cosas están cambiando todo el tiempo. Y claro, ¿cómo consideraremos la vida en el futuro? Es importante explorar qué o quién ha hecho de mí lo que soy. Mi familia, mi comunidad, mis amigos, la historia de mi país, todos esos elementos. ¿Y qué pasa con la gente nueva que, por ejemplo, viene a vivir a mi edificio, o la gente que entra en una sala? Entra alguien nuevo, llega un estudiante nuevo a la escuela, ¿y cómo nos conectamos con esa gente? Claro, yo estoy conectado con mis padres, con nuestras familias, y tenemos suertes de tenerlos, con nuestros hermanos y hermanas, con nuestros hijos, tenemos conexiones, pero hay otras conexiones que también pueden ser muy importantes. Por ejemplo, nos unimos en torno a los deportes, como por ejemplo un partido de fútbol, o en torno a un concierto, en torno a una afición. Quizá puede que pertenezcamos a un club, a un grupo teatral, a una orquesta sinfónica. Conexiones. Y esas conexiones tienen influencia en nuestra identidad. Por ejemplo, los políticos también hablan de ello, ¿verdad? Los políticos también, claro, eso es muy importante porque intentan atraer los votos y muchas veces evocan a nuestra identidad. Y para los adolescentes también esto es muy importante, ¿verdad? Esa identidad se va a ver influenciada por muchas maneras diferentes. Y también su identidad se irá forjando en la escuela. No voy a hablar de todo ello, pero existen distintos elementos también que tienen importancia a la hora de saber dónde pertenecemos. ¿Pensáis que el sentido de pertenencia es importante? Eso va a marcar cómo nos comportemos según sintamos que pertenecemos a una comunidad, a un lugar o a otro. Si estamos en un mundo cambiante y estamos todos interconectados de formas muy diferentes, cada vez más y más, puedo hablar con mi familia por Skype en Australia fácilmente y además sin que me cueste ningún dinero si simplemente tengo internet en el hotel. Todo esto está cambiado. Podemos conectarnos con gente de todo el mundo, con amigos de distintos países. Pero también podemos hacer clic en Google rápidamente y saber qué está ocurriendo en el mundo hoy, cuáles son las noticias y qué está pasando aquí y allá. La información se transmite muy rápidamente y, en cierto sentido, esta interconexión nos une, nos reúne, podemos celebrar las cosas juntos. Vemos cómo la gente celebra el Año Nuevo en distintos lugares del mundo, o cómo se celebran las victorias. Pero también hay cosas que dan miedo, ¿verdad? Muchas veces oímos historias horribles y emitimos juicios
muchas veces que son erróneos. Esa interconexión puede ser muy, muy beneficiosa, pero también puede crear una barrera, puede crear preocupación y decir, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué más puede sucedernos? Puede sucedernos eso también. Y cuando pensamos en el mundo globalizado, podemos decir, bueno, es maravilloso. Por ejemplo, podemos comprar libros en Amazon o comprar por Internet de lugares, además muy lejanos, a precios muy ventajosos. Podemos comprar no solo libros, sino muchas cosas más. Podemos, por ejemplo, conseguir billetes de avión muy baratos para venir a Bilbao a precios muy competitivos y también hoteles. Todo eso está ahí en Internet. Pero también, muchas veces, también hay problemas, ¿verdad? Porque muchas veces simplemente vemos parte de la imagen y eso genera temores. Asistimos a un mundo globalizado, eso está claro, con sus ventajas y con sus desventajas. Y está claro que todo esto tiene que importarnos. Muchas veces vemos las portadas de los periódicos y pensamos, ¿qué es lo que más nos llama la atención? Yo estoy en contacto con mi familia, con mis amigos, con mis escuelas, mi organización, mi ciudad, mi país. ¿Eso es importante para el resto del mundo? Claro, son cosas locales, ¿verdad?, que a nosotros nos importan, pero que pueden tener sus repercusiones. ¿Por qué eso va a poder ser importante para el mundo? Así que podríamos entrar en una rutina en la que decimos, bueno, pongamos algo ocurrido en la comunidad, en la escuela o algo que hemos escuchado que ha ocurrido, pero nos ayuda a eso a comprender que todos formamos parte del mismo mundo. Eso hace que nos sintamos unidos a los demás. Una sola persona puede cambiar el mundo y eso lo vemos de formas diferentes. Hay grandes hitos en la medicina, en la ciencia y, claro, también hay traumas y hay guerras. Todos importamos. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. También otra rutina de pensamiento global, el punto de vista. Si vemos una situación, por ejemplo, unos niños jugando en cualquier lugar. Puede que estén rodeados de parques y árboles o puede que los veamos rodeados de grúas en un entorno más hostil o puede que estén incluso en el desierto, en cualquier lugar del mundo. Pero ¿quién está involucrado en una situación? Tenemos que identificar a los distintos actores o agentes que están involucrados en una situación. Cómo esta persona, cómo él o ella, cómo se siente, en qué está pensando. Describamos sus pensamientos, sus sentimientos, sus conductas. Y esta persona, ¿por qué piensa? ¿Por qué puede que esté pensando o sintiéndose así, verdad? Claro, todos podemos ver las cosas desde distintos puntos de vista y todas estas son cosas que nos planteamos. ¿Por qué no planteárnoslo antes de ir a tomar el café? ¿Por qué esta persona piensa como piensa? ¿Qué le lleva a ser así? ¿Qué le ha sucedido a lo largo de su vida para que sus pensamientos fluyan en esa dirección? ¿Y qué más debería yo o necesitaría conocer de esta persona? Cada uno puede tener su propia interpretación. ¿Qué más necesito saber para conocer exactamente qué está pasando en esta situación? Claro, y desde el punto de vista social, todo lo social nos afecta. Sí, aprender juntos es algo muy importante. Es muy importante también mostrar empatía y eso también es esencial. Cómo poder mostrar empatía, cómo poder demostrar que la gente nos importa, aunque no nos gusten, nos importan los demás, ¿verdad? En distintas situaciones es así. La empatía es importante para comprender cómo se sienten los demás, para ser capaces de ponernos en su piel. Y los niños muchas veces lo aplican y nos dan ejemplos, cómo se ocupan de sus animales domésticos, de sus amigos, cómo se protegen, cómo se quieren. Y luego vamos creciendo y todos vamos teniendo grandes presiones, ¿verdad? Cómo pertenecer, cómo encajar. Rafi Forstein habló ayer de las distintas generaciones y del gap generacional. Y ellos han desarrollado un programa y utilizan distintos instrumentos. Y dicen que, claro, que para niños y para los adultos utilizan muchas veces imágenes y hablan de pasar de la empatía a la acción. Y
Él, por ejemplo, dice que podemos estar en una situación en la que puede que un niño esté sentado al borde de una carretera delante de su bicicleta y está ahí porque puede que se haya pinchado la rueda de su bicicleta, y entonces pasa por ahí al lado un niño, le saluda y le dice: ¿qué te pasa? Entonces, bueno, llega ese niño, se sienta junto a él, le pone la mano en torno a los hombros y le ayuda. Y luego entonces llega otra persona y simplemente pues logra reparar su bicicleta. Bueno, son imágenes o son situaciones en las que se nos demuestra que igual simplemente podrías pasar de largo, o que puedes sentarte, mostrar empatía y ayudar a esta otra persona. Todos estamos en situaciones como estas, con distintas personas y en distintas situaciones, y vemos cómo, gracias a esas distintas imágenes, cómo hay distintas soluciones que dar, con consecuencias posibles y diferentes, y se trata eso de fomentar y de alentar la empatía. Y muchas veces vemos que no siempre hay empatía, ¿verdad? Hay gente que no reacciona así, que evita esas situaciones que pueden ser de conflicto, y eso a mí me parece fascinante. ¿Qué acciones podemos llevar a cabo nosotros para intentar solucionar una solución? Vamos a pasar de largo, vamos a mostrar empatía. Todo esto es muy interesante, saber cómo gestionar y crear esa empatía. Y hay otra rutina que se llama Step Inside. No sé si la conocéis, esta rutina, este tipo de ejercicio. Se trata de cómo uno se va a sentir poniéndose en los zapatos de otra persona, ¿verdad? Poniéndose en su lugar. Eso es importantísimo. Los niños lo entienden perfectamente, ponerse en los zapatos de otra persona. Se trata simplemente de decir, bueno, si tú fueses esa persona y si... Bueno, hablemos del patio de un colegio. Ahí hay una pelea y un niño ha hecho daño a otro niño porque estaba muy enfadado, y entonces la ha empujado, lo ha derribado al suelo, y entonces puedes ponerte en los zapatos de esa persona y decir, pero bueno, ¿por qué te has enfadado? Cómo te sientes, puedes ponerte en los lugares del que ha sido derribado en el suelo, pero también ponerte en los zapatos de la persona que le pegó, y también intentarlo conocer, ¿verdad? Eso es muy importante, ponerse en las dos perspectivas, ¿verdad? Es importante ponerse en el papel de los demás, aun habiendo sido algo muy violento. Es importante que intentemos entender a ese niño, entenderle por qué lo hizo. Ojalá pudiese saber por qué, porque si lo entendiese, si fuese capaz de saber qué sintió en ese momento, podría ayudarle. Hay tantas situaciones en las que hacemos juicios inmediatos, pero si podemos alentar a los niños a ponerse en la piel de otros, podremos hacer muchos avances. Pero lo mismo todos los días en la calle. ¿Por qué, por ejemplo, Napoleón hizo lo que hizo? ¿O por qué Mozart compuso lo que compuso? ¿O por qué algunos dirigentes en distintos países, en qué estaban pensando, qué es lo que les movía? Yo creo que todos deberíamos creer en una vida saludable, pero una vida en la que todos vivamos en armonía. Pero esos dirigentes, ¿por qué dirigían a su país así? Así que intentemos comprender a la gente, aunque no estemos de acuerdo con ellos, para tratar de comprender las cosas, y generemos relaciones así, de esta forma, de una manera diferente. Y ya vamos a llegar a la conclusión muy rápidamente. Daniel Wilson escribió esta declaración, que es muy interesante, y bueno, no sé si la pueden leer. Les dejo tiempo para que la vayan leyendo ustedes mismos. La difusión de ideas y de nuevas conductas alcanza a mayor número de personas y puede también alcanzar una distancia social mayor cuando se transmite a través de una serie de vínculos débiles, como por ejemplo personas que conocemos quizá de vista, y todo eso en comparación con personas con quien puede que tengamos vínculos más fuertes, por ejemplo amigos cercanos o miembros de nuestra familia.
Bien, Wilson dijo cosas muy interesantes y la primera vez que escuché a Perkins en Singapur hace muchos años me inspiró, me lo dio a conocer y sí, se trata de que hay mucha gente que vamos conociendo a lo largo de nuestra vida y nos va enviando distintos mensajes. Nunca podemos controlar las distintas influencias que ejerce la gente en nosotros, ¿verdad? Claro, estamos sometidos a muchísimas influencias y también nuestros estudiantes están sometidos a mucha influencia de su familia, de sus profesores, de los niños, pero sobre todo cuando hablamos de adolescentes, esto es muy importante, ¿verdad? Adolescentes que están todo el día en Facebook y en Instagram y están sometidos a tantísimas influencias y muchas veces escuchan cosas muy, muy diferentes que no encajan con lo que sus padres están propugnando. Y los niños, ¿qué hacen con toda esa información? Eso es lo que hace que cambien de dirección tan rápidamente y que cambien de vía y de camino. No podemos controlarlo, pero podemos ayudar a los adolescentes de alguna forma. Claro, muchas veces es difícil saber cómo ayudar a los niños a saber cómo pensar y analizar, a ser más críticos, a tener más capacidad de manejar esa información. Tenemos constantemente que seguir hablando con ellos, pero claro, muchas veces no están seguros de la vía que tienen que seguir. Claro, ese entorno que hemos creado les somete también a muchísima presión y a muchísima influencia. Hay tanta influencia a su alrededor que viene desde tantas vías diferentes. Los niños son mensajes vivientes, los mensajes vivientes que enviamos por el mundo. Mensajes que enviamos y que no sabemos hasta dónde llegarán. ¿Y qué van a hacer en el futuro? ¿Cómo van a funcionar en este mundo? ¿Qué mensajes estamos intentando transmitirles en las aulas, en nuestra casa a la hora de la cena, en un picnic, en las excursiones? ¿Qué mensajes espero que capten? ¿Qué mensajes están recibiendo? Muchas veces necesitan tiempo para procesarlo. ¿Cómo interpretan esos mensajes los niños? Claro, los procesos de mediación también son muy importantes. Ayer también hablamos de ellos. Nosotros vemos información, actuamos, pero ¿qué ocurre si esa información está mediada? Muchas veces, ¿cómo se transmite esa información? Y muchos podrán decir... Claro, a veces hace falta mediación y yo creo que si estamos hablando de ciencias, por ejemplo, de estudios de ciencias, sí que necesitaré tener un mediador porque yo no soy muy buena en ciencias, pero si alguien me da cierto andamiaje, cierta mediación, entonces puede que lo pueda aprender mejor. Ese tipo de mediación muchas veces puede ser muy útil para tener una comprensión completa. Así que no seamos tímidos, estamos lanzando mensajes hacia el futuro y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de saber qué mensajes queremos lanzar y transmitir al futuro. Y eso es todo. Ahora les deseo a todos una buena pausa de café y gracias por su atención.